Hoy ha sido atacado Moscú, una de las principales ciudades del mundo de la historia de la humanidad. Ayer también, recientemente ya van múltiples y se dice que por primera vez Vladimir Putin está débil. Hay una persona que es el autor del libro de una tesis doctoral sobre el tema de Rusia, de la Unión Soviética. ¿Qué está pasando internamente cuando Moscú es bombardeado? O imagínese usted, quizás nosotros no lo podemos imaginar, pero imagínese usted que usted va caminando por Nueva York o por Washington y de repente explota un edificio y explota otro y explota otro con ataques de drones. Profesor Layo Sat de León Borja, El arte de la guerra, hoy definitivamente la guerra ha cambiado y me gustaría saber su perspectiva sobre cómo puede Ucrania, un país pobre, relativamente un ejército que supone que era rudimentario, de repente lograr estar incluso se dice que ganando esta guerra. Le escucho, profesor. Sí, bueno, claro, ha pasado ya bastante desde la invasión rusa el 2022 de febrero, ya más de 4 años, más que el tiempo, el periodo que duró la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. La guerra, eso sí, no parece que vaya a acabar a corto plazo, pero sí se ve un cambio que no es súbito, no realmente el ataque de Ucrania con drones kamikaze a Moscú no es la primera vez, pero sí demuestra un hito el hecho de que el 18, ¿no? Ayer creo que fue básicamente el tercer ataque contra un centro o una refinería de petróleo por parte de Ucrania en Moscú. El primer ataque reciente fue creo que el 16 de mayo. Después hubo otro ataque, no sé si el 16 de junio o 17 de junio, pero el más contundente, el que ha dado que hablar más, es el de ayer, 18, porque fue atacada la principal refinería de Moscú, que ofrece o proporciona 40% de la gasolina que se consume en el área de Moscú. El área metropolitana de Moscú, para que sepan, pues reúne a 13 millones de personas. El área metropolitana sería el Gran Moscú. Y esta refinería pertenece a, eh, creo que es Gazprom Neft. Gazprom es el monopolio estatal ruso del gas, pero tiene una subsidiaria que es la que pues se encarga por la empresa Gazprom de gas en pues refinar y extraer pues en sus campos, ¿no? De petróleo, extraer petróleo. Y entonces Gazprom Neft está a cargo de esta refinería que fue atacada ayer. Como digo, 40% de la gasolina que se consume en el área de Moscú la da esta refinería, la proporciona, y 50% del combustible diésel que se consume en el área de Moscú también lo proporciona esta refinería que fue atacada. Entonces, ya los resultados se pueden apreciar porque ha salido una noticia del día de hoy por la cual hay colas por parte de moscovitas en gasolineras porque no hay gasolina suficiente. Entonces quiere decir que los efectos de estos ataques han causado serios daños de interrupción en la capital de Rusia, y la refinería atacada, que pertenece a Gazprom Neft. Neft es por nafta, es la palabra rusa para petróleo. Está a 15 kilómetros del Kremlin, o sea que está a no muy a no una distancia, perdón, muy lejana. El bombardeo de los drones kamikaze, bueno, Moscú habla, una fuente de Moscú, no sé si es el alcalde ruso de Moscú, habla que hubo un ataque por parte o que fueron 200 drones kamikaze ucranianos los interceptados. Otra fuente habla, no sé si un político del Parlamento ruso, eh, que habla como que 550 drones ucranianos se lanzaron, pero en toda Rusia, el día de ayer, 18, pero que fueron interceptados. No hablan los rusos de los drones kamikaze o misiles crucero ucranianos que se colaron, que dieron en el blanco.
En todo caso, si esas cifras son correctas y no exageraciones de los rusos, demostraría una gran empresa, un gran esfuerzo ucraniano, aunque hayan sido interceptados 200, se sabe que unos no fueron interceptados, los que explotaron en la refinería, que por cierto causó una gran humareda del petróleo pues en combustión, que incluso se hablaba de que causó una lluvia, como decir, resinosa, una lluvia pues con combustible, con petróleo en la zona de Moscú. Otra fuente rusa lo niega, pero bueno, eh, avisaban de que a los habitantes que permanecieran, creo que puertas adentro, para no contaminarse la respiración. Bueno, el punto es que 4 aeropuertos, los 4 aeropuertos de Moscú, eh, tuvieron que cerrar en la mañana de ayer tras los ataques por la gran humareda que se levantó y que habría pues dificultado los vuelos seguros, de manera segura, a esos 4 aeropuertos moscovitas. Así que el impacto ha sido severo y como decían comentaristas, realmente para la población rusa en general y en particular de la capital de Rusia, Moscú, pues la guerra parecía, la guerra de Ucrania, como algo lejano, aparte de que Putin ha engañado a su electorado o a su pueblo, hablando de una operación militar especial, como que si no fuera una guerra en todos los sentidos, ¿no? En plena regla, pues dando la impresión como que ha sido una operación militar limitada, que va una guerra en gran escala. Y ahora lo están sintiendo los rusos, es el argumento que quiero dar. Parecía la guerra muy lejana, que no les tocaba, que no iba con ellos realmente, aunque hayan apoyado a Putin en esa guerra. Ahora está tocando a las puertas. Entonces, como decía un comentarista ruso, citado por una fuente ucraniana, varios de sus vecinos en la zona obrera por donde vive, cerca de la refinería atacada de Moscú, pues había mucha indignación por el ataque, por la humareda, en fin, todo el efecto de la operación militar ucraniana de ataque a esa refinería, pero como que no conectaban, decía la fuente rusa, opuesta a la guerra, por cierto, no conectaban pues la guerra en sí con el contraataque ucraniano. O sea que la guerra eventualmente es el punto que decía el observador ruso puesto a la guerra. La guerra iba a eventualmente tocar a las puertas de los rusos, de los moscovitas, tarde o temprano. Claro, si Rusia hubiese ganado rápido, como Putin pretendía, equivocadamente, nada de esto les habría pasado, pero ahí está, que se lanzaron a la aventura, algo así como se me ocurre pensar en Benjamín Netanyahu y Donald Trump, se lanzaron a atacar a Irán ese 28 de febrero pasado, pensando que todo iba a ser fácil. Una cosa es, y si es fácil empezar una guerra, salir de ella ya eso es un poco más difícil, como se vio en la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, y también entre otras guerras varias que la historia nos da sus ejemplos, esta guerra de Ucrania. Así que el pueblo ruso se está despertando a la realidad que ellos también padecen estos ataques, porque ya se sabe en Ucrania, lo tienen lamentablemente bien sabido, que Rusia pues les está bombardeando a diario con drones kamikaze, con misiles cruceros, y aunque no estemos hablando de centenares de civiles muertos, pero sí hay serios daños a la infraestructura civil ucraniana en ciudades importantes como por ejemplo Kharkiv, Dnipro, Kiev, por ejemplo, Lemberg o Leópolis, según el caso, ¿no? Cuando atacan los rusos, y rusos atacan con misiles balísticos también, misiles balísticos de corto alcance, como los Iskander-M, o misiles balísticos de alcance intermedio como el Oryezhnik, por ejemplo. Y aunque Ucrania no está usando misiles balísticos para bombardear objetivos energéticos blancos militares rusos, porque hay que tomar en cuenta otra cosa. Esa refinería atacada no es solamente un blanco económico, energético, puramente civil. También ese combustible se usa para el esfuerzo militar de Rusia en la guerra de Ucrania.
Entonces, son, digamos que, pues, instalaciones, al ser energéticas, que podemos decir de doble uso, uso civil, pero también uso militar. Así que la guerra ha llegado a las puertas de Moscú. Ya sé que no es la primera vez, el primer ataque ucraniano de ese tipo, pero sí el impacto y que se está haciendo sentir en la falta de combustible, porque incluso salió la noticia a raíz de ese ataque de ayer a la refinería de Moscú, que Rusia ha encargado un encargamento de gasolina importada, me imagino que incluirá diésel también, pero gasolina de automóviles importada, que va a llegar, pues, a puerto ruso, aparentemente del mar Báltico. Pues, en la zona de San Petersburgo, por ejemplo, pues ahí llegará, el Golfo de Finlandia, y a los puertos rusos. Pero, ahí se ve el efecto, porque de estos ataques que no solo se han limitado a Moscú por parte de Ucrania. Ucrania ha estado todos estos días bombardeando blancos de refinerías, de petróleo, de tanques de almacenamiento, de combustible, pues no solo ya Moscú, el área de San Petersburgo, la zona del mar Báltico, el mar Negro, sin duda alguna, tierra adentro, dentro de Rusia, más allá de Moscú incluso, con ataques que tienen los drones kamikaze 1000 kilómetros de alcance, si no más. El ataque a Moscú, pues, habrían sido como 700, 800 kilómetros de alcance, el de los drones kamikaze. Así que eso está causando serios problemas de carestía para el consumidor ruso y presumiblemente para las Fuerzas Armadas rusas en Ucrania. Eh, Se ha estado hablando incluso. Claro, se dice que no, que está estancado el frente del Donetsk, del Donbass, allí en la guerra de Ucrania, pero también he escuchado, creo que ha sido en la Deutsche Welle alemana en español, que hay avances ucranianos, no serán significativos, pero Pero, profesor, una pregunta, ¿y cómo ellos logran desde tanta distancia que estos drones lleguen allí? ¿Cómo funciona eso? bueno, vamos en resumidas cuentas que Ucrania no está sola. Aparte ya de la gran capacidad técnica de los ingenieros ucranianos, que es una población que tiene ya, se ve un fuerte, cuando empezó la guerra en 2022, un fuerte elemento de conocimientos técnicos, de ingeniería, tecnológicos. O sea que es algo que no han recién aprendido sobre la marcha. Claro que habrán mejorado sus conocimientos, pero ya tenían una base intelectual de conocimiento que les permitió improvisar, por ejemplo, en el uso de drones kamikaze FPV de corto alcance para derrotar columnas de tanques rusos en 2022, por ejemplo. Pero han tenido el apoyo con el paso de los años. Primero, pues ya se sabe, el apoyo de Estados Unidos fue decisivo en tiempos de Biden, del presidente Biden. Viene Trump y sea por los motivos que sea, por su amistad con Putin o por querer contratos energéticos y de minerales y de construcción, lo que sea, pues para sus empresas familiares o empresas americanas, a costa de, claro, de Ucrania, intentar entenderse como en la cumbre de Anchorage con Putin, para llegar a una especie de división de responsabilidades. Hemisferio occidental para América habría sido presumiblemente lo que acordaron, Eurasia para Rusia, pero bueno, dejando eso a un lado, Europa ha cogido, digamos que, pues la causa, ha arropado la causa de Ucrania. Estados Unidos sí sigue dando apoyo, por ejemplo, vendiendo armamento a Ucrania, aunque no le vendan misiles Patriot como querría Ucrania, en parte por los gastos de los americanos en su guerra contra Irán, que se han estado quedando sin misiles antiaéreos y de defensa antimisil, pero venden otro tipo de armamentos como artillería, como los cohetes de artillería HIMARS, por ejemplo, o componentes, podría incluso serlos, para las armas ucranianas. Y ahí es donde vienen los aliados y socios europeos y otros no europeos como Canadá, miembro de la OTAN. Ucrania no es de la OTAN, pero los países europeos y Canadá, no siendo europea, de la OTAN, están apoyando a Ucrania en su esfuerzo militar contra Rusia. O sea que
En resumidas cuentas, la OTAN sin Estados Unidos o con un Estados Unidos bajo Trump que asume un papel más tímido, vamos a decir, menos sobresaliente como en tiempos de Biden, y la Unión Europea. Aparte, la Unión Europea, ya sé que una buena parte de los países miembros de la Unión Europea son miembros de la OTAN, pero la Unión Europea también está colaborando, la OTAN está colaborando, apoyando en distintas iniciativas para financiar, por ejemplo, drones. Hay una iniciativa de drones para desarrollar el sector de los drones militar ucraniano. Hay otro que tiene que ver, creo que con las piezas, con los proyectiles de artillería. Creo que era una iniciativa de la República Checa, de Chequia, el proporcionarle a Ucrania municiones de artillería pesada de 155 milímetros. Entonces, hay iniciativas de defensa antiaérea. Alemania, por cierto, creo que es el país que más está ayudando de los aliados de Ucrania, ha superado incluso a Estados Unidos en apoyo de armamento tecnológico. Hay, por ejemplo, creo que proyectos conjuntos de empresas alemanas con empresas ucranianas en drones. Entonces, lo que quiero decir es que Ucrania está sacando ventaja de ese apoyo internacional, además de lo que ellos producen e innovan. Tengo entendido que el 60% del armamento ucraniano está producido en Ucrania. Ahora, en estos momentos. Claro, yo me imagino que habrá componentes que vienen de fuera, pero probablemente que ya no son de la China, porque había muchos componentes para los drones kamikaze, FPV, hechos en la China, pero es que la China está ayudando a Moscú en la guerra de Ucrania. Entonces, ya Ucrania ha reducido su dependencia de piezas o de aparatos producidos en la China. Entonces, ¿quién lo reemplaza? Probablemente países europeos, socios europeos, puede ser Japón, puede ser Corea del Sur también, puede ser Australia, Canadá, países aliados. Por Japón es aliada de Ucrania también, Corea del Sur también. Y si Corea del Sur no apoya directamente a Ucrania, apoya a países aliados de Ucrania como Polonia, vendiéndole vehículos de combate y quién sabe si también componentes que después pasan a manos de los ucranianos para su armamento. Así que sí, ¿de dónde viene toda esa capacidad tecnológica? Bueno, viene de los ucranianos y viene en gran medida por el apoyo que reciben de sus socios y aliados. Ahora, y la información de satélite, que probablemente eso es muy importante. Buena pregunta. Sería que aún con todo Estados Unidos está proporcionando información de inteligencia como lo había estado haciendo hasta la llegada de Donald Trump en tiempos de Biden, eh, o si ha reducido su apoyo de inteligencia, algo les está dando. Claro, no habla mucho, no habla muy alto, para, me imagino, no dañar las relaciones que Trump ha querido desarrollar con Vladimir Putin, aunque sea para llegar a una paz. Eh, bueno, el punto es que no sería el único Estados Unidos. Francia creo que tiene una red de satélites de reconocimiento y tengo entendido que Francia está suministrando apoyo a, a Ucrania. Y no olvidemos la red Starlink de Elon Musk. Tengo entendido que Estados Unidos, ahí, o sea que Estados Unidos sigue apoyando a Ucrania, quizá no con la munificencia, la generosidad de armamentos como en tiempos de Biden, pero sí da apoyo, porque tengo entendido que la red Starlink estadounidense eh, sigue apoyando a las fuerzas ucranianas para dar comunicaciones por satélite y eso tiene mucho mérito. Así que Estados Unidos sí que contribuye y los socios europeos de Ucrania también, como yo vamos especulando, vamos a decir que Estados Unidos ya no le da información fotográfica de inteligencia de los blancos rusos, pero vete a saber, igual sí lo está haciendo en secreto. Entonces, pues hay otros, ¿no? Francia estaría colaborando también. Y bueno, ahí sería una cuestión que estaríamos entrando hasta cierto punto en un campo clasificado, el papel de aquellos socios europeos que pueden ayudar tecnológicamente, como por ejemplo con medios Y espaciales. profesor, un ataque de 500 drones como esto, cuánto aproximadamente cuestan versus un misil interbalístico, perdón, un misil balístico como los que usa Rusia?
Bueno, podríamos decir que un dron, bueno, hay un misil crucero, el Flamingo, ucraniano, que no sería tan sofisticado como el Tomahawk, que se vale millones. El Flamingo creo que vale menos de $1 millón, vale no sé si $30.000, probablemente me equivoco con la cifra. Yo creo que no llega a los 100.000. Y así podíamos hablar de los drones, porque no olvidemos que muchos de esos drones ucranianos tienen un motor de hélice. Y entonces, pues no estamos hablando de motores sofisticados de turbohélice, ¿no? Un motor de hélice, pues para el dron lo hace menos costoso, lo hace, eso sí, más lento, pero también parece que más difícil de detectar y de destruir, porque según parece, Moscú está rodeado por varios cinturones o círculos concéntricos de defensas antiaéreas. Tienen sistemas Pansir de misiles de corto alcance, 18 kilómetros para el misil Pansir S-1. Tienen algunos sistemas Tor M, sería M1, M2. El Tor creo que es 15 kilómetros de alcance. Tienen sistemas también de más largo alcance como el S-400. Hay misiles de esa categoría que tendría un alcance máximo para derribar un bombardero enemigo, un misil crucero o un misil balístico enemigo de 400 kilómetros, pero pueden llevar misiles antiaéreos de más corto alcance, que pues podrían ser 120 kilómetros. No pretendo ser muy preciso al hablar de 120 kilómetros, pero de menor alcance que 400. Y aún con todos esos medios, han logrado los ucranianos atacar esa refinería. Pero resulta, antes de hablar de los costos y todo de nuevo, antes que se me olvide, hay una foto, una filmación que la pueden buscar en internet, en que está la tapa circular de un tanque de combustible de esa refinería de Moscú, que sale volando por los aires por la explosión del combustible que contenía ese tanque y que tenía esa tapa. Pues parece que lo que impactó ese tanque no fue un dron kamikaze ucraniano, fue un misil antiaéreo de corto alcance Pansir S-1 ruso que habrá querido derribar, ¿no? Los defensores lanzaron un misil para derribar un dron kamikaze, no lo lograron derribar. ¿Y qué pasó? Pues el misil cayó sobre ese tanque por accidente y causó la explosión. O sea que esa explosión en que el tanque de combustible sale volando por los aires, una tapa gigantesca, pues no fue por una explosión de dron ucraniano, sino por un fuego amigo, vamos a decir, accidental, de un misil antiaéreo ruso, que por error no dio en el blanco, impactó en ese tanque. Así que, bueno, un autogol, vamos a decirlo así. Esos drones son muy poco costosos, 20.000, $30.000, 40.000, diría que menos de 100.000. Y en todo caso, si hay algunos de ellos, porque hay drones como, ahora se me escapa el nombre, que tienen pues turbojet, que no son por hélice, y uno de esos en particular, que ahora el nombre se me escapa, ucraniano, tendría un alcance de 700, 800 kilómetros, la cabeza explosiva, ahora no recuerdo, pero no suelen ser de gran consideración la carga explosiva de esos drones, pero tienen navegación inercial, navegación por satélite, y pues eh, habría drones que serían guiados por satélite probablemente, no digo ya navegación GPS solamente, sino que podría tener un sistema de televisión o un sensor termográfico y que podría ser conducido por control remoto a distancia por un piloto ucraniano que estaría manejando, digo yo aquí especulando, el dron kamikaze, como que si fuera un avión no tripulado. Sí, la guerra electrónica ayuda, sí, para desviar un arma, confundiéndola, pero ojo, ojo, porque no derriba al blanco necesariamente. Y el blanco, o el misil o el dron kamikaze, en el caso del ataque a Moscú, pues entonces busca otro objetivo. Y ahí pues impactó en un edificio de apartamentos, que probablemente fue por confusión, que las defensas de guerra electrónica rusas de Moscú
fueron exitosas. Al desviarlo no impactó la refinería, pero impactó un edificio de apartamentos. Y claro, el hecho de que puede causar bajas civiles, ¿no? Que no era la intención del ataque. Eso pues como ejemplo. Así que volviendo al tema del costo, muchísimo más baratos esos drones kamikaze. Y bueno, por eso estaba el dron Lucas, que es el nombre que le dan los americanos del ejército por las siglas que lleva, low cost, no sé qué, pues. Es un dron kamikaze de ataque estratégico, vamos a decir. No es de ataque pues, a blancos de infantería, no es un dron kamikaze FPV, y está inspirado en el dron iraní Shahid 136, pero es americano, el Lucas le llaman. Y claro, ¿por qué Estados Unidos ha adquirido una copia básicamente del Shahid 136? Bueno, para ser más económico, para no gastar en un Tomahawk o una bomba más sofisticada, sino pues en un dron kamikaze explosivo, efectivo, sin duda, para dar en el blanco, ¿no? Y causar destrucción, pero no tan costoso como el Tomahawk, que valdría unos millones de dólares, si no me equivoco, el misil famoso Tomahawk. Eh, ¿Qué otra cosa más les podríamos hablar de eso? Pues sí que la cuestión No, económica. profesor, yo quería preguntarle sobre eso que estaba hablando. Yo quería preguntar algo brevemente. Y era este drone, o sea, estos equipos, ¿hasta dónde pueden llegar? ¿En cuán alto pueden volar para, o estos sí son detectados y los que no son detectados son los FPV? Bueno, un dron como el MQ-9, eh, ahora mismo no lo tengo en la, vamos a ver, em, 14.000 metros de altura, no más de 18.000, es el MQ-9, no más de 18.000 metros de altura. 18.000 metros podría ser mucho más de lo que ese dron puede volar. Probablemente el MQ-20, que es más moderno y es por turbojet, y tiene diseño de invisible al radar stealth, ese pueda volar a 20.000 metros, 18.000 metros. Para que tengan una idea, más o menos, 18.000 metros, ¿quién vuela a esa altura? Bueno, los F-15E, por ejemplo, o sea, es una buena altura para un avión cazabombardero como el F-15, por ejemplo, y el Rafale francés, creo que llega a una altura, es menor que 18.000 metros, pero el F-16, ese volaría a una altura de 15.000, 16.000 metros, por debajo de los 18.000. Así que el Reaper, el MQ-9, podría ser una altura 15.000, 14.000 metros de altura, es de turbohélice. Quien volaría más alto sería el MQ-20, el Avenger o Predator C, que ese pues es también por la misma empresa que hace el Reaper, el General Atomics. Ese puede volar más alto. Y hay otros drones que vuelan mucho más alto, como los llamados MALE, M-A-L, medium, bueno, no, esos no vuelan, medium altitude long endurance, altitud mediana, pero hay otros que es HALE, high altitude, HALE, high altitude long endurance, que vuelan a gran altura y tienen una autonomía, una capacidad de vuelo de muchas horas. Uno de esos sería ese es el MQ-20, el Avenger, el Vengador, ¿no? Se le llamaba también Predator C, Depredador C. Pues el Global Hawk, creo que es de la Northrop Grumman. Global Hawk es un HALE, HALE, High Altitude Long Endurance. Podría ese volar a 20.000 metros de altura o 25.000, no más de 25.000, quizá unos 20.000 metros de altura, que sería la altura que llegaría un F-22,
ahí está el Global Hawk, de reconocimiento, no va armado, de la Fuerza Aérea Americana. Es como una especie de avión de reconocimiento, inteligencia, vigilancia, eh, que vuela a gran altura, puede volar, yo diría, más de 24 horas, según también la carga que lleve. La carga, ¿cuál sería el tipo de carga? Bueno, carga de inteligencia, de recolección de señales, inteligencia de comunicaciones, por radar también, aunque no es un avión de alerta temprana por radar. Podría haber versiones con radar de alerta temprana. Los rusos han sugerido alguna versión como el SOND, por sonda, ZOOND, el radar de alerta temprana de la versión rusa del dron SOND. Es en forma triangular y está en la parte dorsal, sí, de, de ese dron. Pero el Global Hawk no tiene un radar de ese tipo, sería más como intercepción de comunicaciones, de señales, etcétera. Y tienes otra versión, que es la versión de patrulla marítima, que es creo que es el Tritón. A ver, porque está el GQ-9. No, 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 no. Ahora GQ-4. Me parece que es el Global Hawk. Y está MQ-, ahora se me escapa la numeración, que es la versión de la Marina de Guerra Americana. Es como el Global Hawk, pero para patrulla marítima, a gran altura, eh, con una gran autonomía por muchas horas. Ahí esa es la versión naval marítima. Creo que es el Tritón. El Tritón que estaba mencionando, profesor. Y esos valen Ese se muchísimo. llama Tritón, como usted mencionó. Sí, sí, costosísimo. Pero claro, es de otro tipo, no son suicidas, es de patrullas para ser reutilizables en numerosas ocasiones, patrulla marítima. El otro, el Global Hawk, pues para, digamos que monitorear el espectro electromagnético, ¿no? Las ondas de comunicaciones, etcétera, ¿no? Del espacio aéreo. No volarían sobre espacio aéreo enemigo, ni el Tritón ni el Global Hawk. RQ-4 creo que es el Global Hawk. MQ, no sé si guión 4M por marítimo, creo, sería el Tritón. Volarían en espacio aéreo internacional, pero no sobre espacio aéreo enemigo, porque sería exponerlos a ser derribados. Los drones que volarían sobre espacio aéreo enemigo reutilizables, que no serían kamikaze, pues tendrían que ser de una tecnología invisible al radar, como el RQ-170 Sentinel, Centinela, de la Lockheed Martin, el ala volante. Ese ha sido diseñado para desaparecer de los radares enemigos y volar espacio aéreo enemigo para misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Em, Ahí lo tienen. Sospecho que podría llevar quizá la versión capturada por Irán en 2010, creo que fue, estaba basada en Kandahar, en Afganistán, cuando Estados Unidos estaba allí, y estaba sobrevolando el este de Irán. Probablemente se sospechaba monitoreando el sistema, el programa nuclear iraní. Podría haber llevado, aparte de sus tecnologías para reducir los ecos de radar, también lo que, pero es mi especulación, y camuflaje electrónico. Em, con microcámaras, ya lo he hablado antes, captarían las imágenes, por ejemplo, del cielo y las reflejarían sobre la superficie superior, no, inferior del avión en pleno vuelo para que si hay alguien que está en el suelo y ve hacia arriba, no ve el ala volante, sino ve nubes y ve el cielo, pero es simplemente una imagen de cámara, de las microcámaras que están en la parte superior del avión y que captarían la imagen en tiempo real del cielo y la proyectarían sobre la parte inferior para que alguien que esté abajo sobre la tierra o volando más bajo mirar hacia arriba y mirar al cielo y las nubes, no viera ningún avión. Sería un tipo de camuflaje como de camaleón para los ojos, la visión de un enemigo, ¿no? Em, y viceversa, captarían con cámaras en la parte ventral del ala volante las imágenes del suelo por donde está sobrevolando y las plasmarían
reproducirían en la parte superior del ala volante, o sea que si hay un avión que está volando más alto, o un satélite o lo que sea, y capta, no ve el ala volante, sino ve lo que sería la superficie, montañas, bosques, ríos, lo que sea. Y camuflaje electrónico. Pero bueno, la tecnología existe. Que el RQ-70 lo llevaba es mi especulación. Podría ser, pero también podría ser que no. En todo caso, pues el RQ-170 se usó en la operación de Caracas para capturar a Maduro y su mujer, que sería en una situación de combate, pero claro, para no ser detectado y operando de noche para que no fuese visto tampoco de todas formas por la oscuridad, ¿no? Así que estamos hablando de esos drones reutilizables, muy sofisticados, millones y millones de dólares. Los drones kamikaze, como los usados por Ucrania para bombardear las refinerías, centros de combustible o bases militares, fábricas militares rusas, etcétera, valdría muchísimo menos, muchísimo menos. Eh, yo diría que menos de $100.000, pero depende del arma también, porque los ucranianos tienen misiles crucero. ¿Cuál sería el valor del misil crucero Flamingo, que creo que Alemania, una empresa alemana quiere fabricar, quiere reproducir para las Fuerzas Armadas alemanas? Eso me indicaría a mí que es de bajo costo, no cuesta tanto y es efectivo. Ya lo han usado los ucranianos para atacar blancos estratégicos de Rusia. Y eso es lo siguiente que me gustaría decir. Eh, Cuando los ucranianos innovaron en 2022 y usaron drones kamikaze FPV como esos cuadricópteros, ¿no? Para atacar las columnas de tanques rusos que avanzaban sobre Kiev en febrero de 2022, era pues como decir, a falta de pan buenas son tortas, no tenían el poderío aéreo que tenía Rusia en ese momento, convencional, con modernos o modernizados cazabombarderos y aviones de ataque y helicópteros, etcétera. Em, y también tenían limitaciones con la artillería pesada, aunque llegaron a usar los HIMARS, me parece que ya habían sido suministrados a Ucrania antes de la invasión del 2022. Bueno, en todo caso, si no les habían suministrado todavía los lanzacohetes de artillería HIMARS, la administración Biden, había pues una carestía de artillería moderna. Entonces, el dron kamikaze FPV, esos cuadricópteros, colocándole explosivos y estrellándolos contra los tanques, la parte vulnerable superior del blindaje de un tanque ruso o sobre el motor, etcétera, donde se hallaría el motor en la parte trasera del tanque, era una forma de compensar, de usar una forma de guerra aérea, pero guerra aérea limitada, no con aviones sofisticados, no con misiles crucero caros, Tomahawk, ¿no? Porque el Tomahawk sería como una extensión de la artillería pesada, pero usando una bomba volante, que sería el misil crucero, ¿no? Una forma de poder aéreo y también de artillería de largo alcance. Pues usaron el dron FPV y como un medio de poderío aéreo táctico de corto alcance, ¿no? Sobre el campo de batalla, más difícil de detectar, más difícil de interceptar, algo que los rusos no estaban preparados, y también una extensión de la artillería, solo que en vez de un tiro, pues por un cañón de 152 milímetros de origen soviético, usaban el dron, eh, y claro, el dron puede estar en el aire más tiempo, la artillería dispara el obús, el cañón, y el proyectil, pues en poco tiempo cae sobre el objetivo que se ha planificado. El dron puede sobrevolar por un tiempo hasta que lo estrellas contra el blanco que buscas destruir. Recientemente, y bueno, junto al dron kamikaze FPV, entonces volvemos a las bombas volantes, los rusos con su Shahid 136 de origen iraní, que lo han adaptado, ¿no? Modernizado, sería el Geran 2 o Geranio 2, y el Shahid 238 por turbojet iraní. La versión rusa sería el Geranio 3 o Geran 3, que el de los rusos. Ellos, claro, usando esa tecnología y los ucranianos también, como extensión de la artillería pesada, pero más económica, y una extensión del poderío aéreo. O sea, no arriesgarían un avión de combate
que fuese derribado al intentar atacar la refinería de Moscú. Cazabombarderos ucranianos, de haber intentado el ataque a la refinería de Moscú de ayer, probablemente habrían sido derribados todos por las defensas antiaéreas convencionales, ¿no? Diseñadas para derribar aviones, porque ahí está la cosa. No derribaron, o bueno, los rusos dicen que derribaron 200 drones, según ellos, en el área de Moscú. Vamos a decir que es cierto, pero no han derribado a todos. Y se les colaron unos y dieron en el blanco. Podría ser que los 200 drones derribados sea propaganda de los rusos. Bueno, no sería imposible, pero igual eso de 200 podría ser exagerado. En todo caso, Ucrania dio en el blanco en sus objetivos y resultan más económicos. Son derribados, no tienes un piloto que muera o que sea capturado y un avión muchísimo más caro que se pierda. Si Ucrania hubiera usado aviones de ataque como los que han dado F-16, Mirage 2000, por ejemplo, y los tienen los MiG-29, ¿no? De tiempos de la Unión Soviética, probablemente a todos los habrían derribado los rusos. Ningún piloto habría regresado. Pero te ahorras eso y usando medios tecnológicos como navegación por satélite, sea Starlink, y información de inteligencia también por satélite, sea americana, sea francesa, por ejemplo. Entonces dan en el blanco, saben, podría ser que haya agentes ucranianos también infiltrados que han dado las coordenadas exactas a qué atacar. No se puede excluir eso, que haya también información de inteligencia humana sobre el terreno para ayudar a esos ataques. Entonces, tienes una innovación del arte de la guerra porque usas un nuevo medio de guerra aérea, el dron kamikaze. Ahora no estamos hablando del kamikaze FPV, ¿no? De cuadricóptero para uso táctico para atacar tropas enemigas o tanques enemigos, que Hezbollah, por cierto, los está usando y usando muy eficazmente contra las tropas de las fuerzas de autodefensa israelíes en el sur del Líbano. Pero en el caso del dron, como por ejemplo, ahora bueno, el Flamingo no sería un dron, es un misil crucero. La familia, porque hay numerosos modelos de drones kamikaze estratégicos, no ya de uso táctico contra tanques o infantería Pro- enemiga. Sí. Profesor, una pregunta antes de terminar, porque sé que si fuéramos a hablar de todo John estaríamos 2 días. O sea, esto significa que Ucrania de verdad pudiera ganar esta guerra. ¿Su perspectiva es esa? Sí, porque da la impresión que los rusos están raspando el fondo de la olla. O sea, su perspectiva es que Ucrania pudiera ganar. Puede ganar, obviamente no lo haría sola. Tiene el apoyo y el respaldo, no es solo Ucrania, tiene el apoyo de Alemania, tiene el apoyo de otros aliados de la OTAN, Polonia, los países bálticos, Escandinavia, Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, está Francia, está el Reino Unido, y está también Estados Unidos, o sea que, y está la Unión Europea. Es un esfuerzo múltiple porque no es solo armamento, entrenamiento, piezas, pero también dinero para financiar esa guerra. Y yo diría que los rusos, las sanciones les están afectando y se están quedando sin medios, están reclutando ahora funcionarios de la burocracia regional, han estado porque se están quedando sin tropas, mueren como moscas en el frente de guerra ucraniano, en gran medida por los drones kamikaze FPV. Hay tropas incluso del resto del mundo, tropas africanas subsaharianas, tropas cubanas, tropas de la India, de Bangladesh, por ejemplo, de Nepal, que les engañan, dicen que van a darles trabajo en Rusia y cuando llegan a Rusia los llevan al frente sin casi entrenamiento, son carne de cañón, pero Putin no quiere dar el brazo a torcer, no quiere reconocer que la guerra está perdida, entonces sigue la sangría y ahora se están quedando sin combustible y tienen Y que usted, luchar. profesor, Sí, dime. y una pregunta, ¿y por qué no negociar contrario a lo que le ofreció Zelensky? Con eso terminamos. Porque negociar sería reconocer la derrota.
y es obvio que Ucrania no va a ceder ningún ápice de territorio en la mesa negociadora. Si llegara a ceder algo sería ni siquiera una cosa oficial, sino algo temporal. La tal paz sería como una tregua. Pero también se está hablando de que si Rusia llega a ponerle fin a la guerra de Ucrania, esas tropas que ha estado movilizando las va a usar contra la OTAN, por haber apoyado a Ucrania, contra Lituania, Letonia, Estonia, y ver si Estados Unidos los va a defender como miembro de la OTAN. Así que no le convendría tampoco, diría yo, a la OTAN y a la Unión Europea una resolución de la guerra negociada que le permita a Putin desviar su artillería, sus misiles, hacia otros blancos en que afectaría a los europeos. En todo caso, Ucrania lo que quiere es su integridad territorial y quiere expulsar al invasor de su territorio. Putin no está dispuesto a reconocer una derrota y se aferra. Y recientemente en ese foro económico de San Petersburgo dijo que no había razón para negociar con Volodymyr Zelensky, etcétera. Eso fue antes del ataque a la refinería de Moscú. Así que probablemente una forma en que la guerra podría acabarse si llegan a tumbar a Vladimir Putin los suyos, los propios. Claro, eso no sería garantía de que se acabaría la guerra. Probablemente dirían que Putin no sabe manejar la guerra y podría ser peor, podría incluso ser grupos de más línea dura que estarían dispuestos a usar armas de destrucción masiva contra Ucrania. Y eso podría precipitar una guerra con los aliados europeos de Ucrania, que aunque Ucrania no es de la OTAN, pero no permitiría, por ejemplo, a Alemania, que es un socio muy estrecho de Ucrania, al menos el actual gobierno alemán. Otra cosa es alternativa para Alemania, que es prorrusa y antiucraniana, pues no permitirían que caiga Ucrania, porque entonces los alemanes se verían eventualmente, tendrían que defender a Polonia por el Vístula ante una invasión rusa desde Königsberg, la actual Kaliningrado, desde Bielorrusia. Los países bálticos serían invadidos, hay una brigada blindada alemana en Lituania que podría quedar aislada. Así que la idea es sostener el frente de Ucrania y si los rusos llegan, como se sospecha, podrían amenazar a Europa en 3 años, pues tendrían un segundo frente ya abierto, una herida abierta en el frente ucraniano. Los rusos no podrían sostener un frente en el Báltico y otro en Ucrania, con una Ucrania que es la fuerza militar más poderosa de Europa en estos momentos, y al decir de Europa, excluyendo a Rusia. De todos los países europeos, el país con más experiencia militar y una fuerza militar a la más formidable sin armas nucleares es Ucrania. Y Europa no va a permitir que Y caiga. eso incluye a Turquía, profesor. Turquía, bueno, Turquía se la consideran, los turcos se consideran europeos, pero Turquía no la considera Europa. Y en todo caso es de la OTAN, pero no tiene posibilidades que un día sea de la Unión Europea, por ejemplo. Sí tiene un ejército de 1 millón de hombres, pero los turcos no intervendrían por Ucrania a menos que ellos sean atacados o que la OTAN sea atacada, porque los turcos hacen negocio con Moscú también, hacen negocio con Irán, tengo entendido también, que es aliada de Moscú. Así que Turquía es un aliado importante, pero no, y ha apoyado a Ucrania, sí, pero también juega con Moscú, o sea que, digamos Sí, que se es mantiene. juego doble. Sí, ahora lo Sí, último, innovación sí, delante de exacto. la guerra. Sí, los arqueros ingleses de Agincourt derrotaron la caballería pesada de caballeros franceses con sus flechas, los plebeyos, los campesinos arqueros, a la alta nobleza con sus costosas monturas y armaduras. Los arcabuceros españoles también, hidalgos en todo caso, del pueblo llano, no de la alta nobleza, derrotan a los caballeros franceses con sus costosas armaduras en la batalla de Pavía de 1525. Agincourt fue en la guerra de los 100 años, 1415. Pavía en Italia, 1525. Y pues marca el uso de las armas de fuego sobre arcos y flechas, ballestas, etcétera, para imponerse a la forma de guerra medieval, ¿no? De la caballería pesada y caballeros con plena armadura.
Entonces, en la Primera Guerra Mundial, saltando un poco, las ametralladoras Maxim, creo que ahora no recuerdo la numeración, si es 5 o qué, pero alemanas, fueron decisivas, por ejemplo, en la batalla del Somme de 1916, para ametrallar y bajar a la infantería británica en las primeras horas de su ofensiva contra las trincheras alemanas del frente occidental. La ametralladora fue decisiva para acabar con las columnas de soldados con bayoneta calada que iban a campo abierto, como habían hecho en siglos anteriores, atacando, como en las guerras napoleónicas, por ejemplo, la ametralladora. Y en el frente ruso usaban los alemanes y austrohúngaros la ametralladora para matar a la caballería de los cosacos y la caballería rusa disparándole a los caballos, y ahí se acababa el peso, el efecto de la caballería rusa. Ahora es el dron kamikaze, FPV. En Deutsche Welle en español hablan de, bueno, que es una guerra híbrida, y que como que el dron kamikaze no es realmente parte de una guerra convencional. Claro que lo es parte de la guerra convencional ahora. Es una innovación del arte de la guerra, como ha ocurrido en el pasado en aquellos ejemplos. Uno más antiguo, la zarisa, la lanza larga de la falange macedónica, batalla de Queronea, 338 a.C. Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro Magno, se hace con el control de toda Grecia antes de la invasión al imperio persa. Y fue, parece que por las lanzas largas, la falange macedonia se impone sobre las lanzas más cortas de las falanges de hoplitas, atenienses y de Tebas, etcétera. O sea que hay periodos de la historia en que hay armas que cambian, digamos que, la manera de hacer la guerra de manera decisiva. Y ahí tienen, pues, en el caso de Ucrania, por necesidad, le echaron mano a los drones kamikaze FPV, y esto ha alterado el arte de la guerra. O sea que hasta que venga la próxima medida o contramedida. Y están los drones, claro, kamikaze, esos estratégicos, ¿no? Que también tienen, pues, importancia económica, porque no son derribables tan fácilmente por defensas antiaéreas diseñadas para derribar misiles cruceros o aviones, que además son misiles muy costosos antiaéreos, pero no hay una respuesta para los rusos para derribar esos drones kamikaze que usan los ucranianos para bombardear blancos estratégicos rusos. Así que es una guerra de desgaste y a saber cuánto tiempo dura. Yo digo que Ucrania puede derrotarla. Para terminar, Rusia no ha ganado siempre. Perdieron la guerra de Crimea del siglo XIX, que fue 1854-1856. Perdieron la guerra ruso-japonesa 1904-1905. Perdieron la guerra de Afganistán, toda una década consumidos en la guerra de Afganistán, que fue 1979 a 1978 a 1988. La Primera Guerra Mundial la perdió Rusia en el frente ruso contra Alemania y Austria-Hungría. La perdió la Rusia zarista, la perdió la República Liberal de Kerensky y la perdieron los bolcheviques, que tuvieron que hacer la paz de Brest-Litovsk con las potencias centrales de Alemania y Austria-Hungría. Ahí es cuando nace también Ucrania como país independiente, gracias a Alemania y Austria-Hungría en 1918. Pero el patriotismo ucraniano ya existía, no fue un invento de los alemanes austrohúngaros como Putin ha querido después hacer creer al mundo. Ya había un patriotismo ucraniano, solo que al ser derrotada Rusia, los enemigos de Rusia le dan la oportunidad de la autodeterminación, Alemania y Austria-Hungría. Así que Rusia puede ser derrotada. ¿Cuánto tiempo va a durar esta guerra? Buena pregunta. Pero en todo caso, pues puede que llegue un día el colapso de los rusos. No veo que haya un colapso de los ucranianos. Están motivados a la defensa de su patria. En cambio, los rusos se están quedando sin tropas. ¿Cuánto tiempo pueden seguir con esto? Ya se verá. Mi apuesta es que Ucrania puede vencer, pero con el apoyo de sus aliados. Sola no, con el apoyo de sus aliados. Ya, ahí lo dejamos. Gracias. Bueno, nada, pues ha sido un placer. Me despido. Disculpen que me alargué un poco, entonces. Hasta la próxima.